se encuentra con nosotros el doctor Jaime Sánchez, presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, quien viene a conversarnos sobre el proyecto SAP. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a la cocina de Ají. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días también a toda la teleaudiencia de este excelente programa. Excelente, doctor. Vamos a ampliar el tema primero conversando en qué consiste este proyecto SAP. Se escribe Bueno, S-A-A-P, ¿cierto? S-A-A-P. Este es un proyecto muy bonito que está llevando a cabo la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, la sociedad que aglutina y que agrupa a los mejores ginecólogos de toda la República de Panamá. Y el proyecto tiene la intención de ayudar a reducir la mortalidad materna. Te puedo dar algunas cifras como porque, por ejemplo, en el 2018 hubo 35 muertes maternas. Eso da una tasa de 47%, que es muy alto para un país con tantos recursos como Panamá. ¿Por qué se daban estas muertes maternas? Bueno, las muertes maternas tienen muchas causas. Hemorragias posparto, trastornos hipertensivos del embarazo, y el proyecto SAP tiene como objetivo ayudar a reducir las muertes maternas secundarias a situaciones de aborto. Cuando uno habla sobre aborto, pues es un tema muy controversial, delicado, que genera muchas pasiones. Entonces, sin embargo, para nosotros los ginecólogos obstetras, pues nosotros tenemos muy bien definido cuáles son las clasificaciones que hay sobre aborto. Claro, yo entiendo que también hay situaciones médicas, pues que a veces provocan o hacen que un aborto sea necesario. Claro. Y hay mujeres, por ejemplo, que acuden a clínicas o a lugares que no son idóneos y ahí pierden la vida también. Es que lo que conlleva el aborto, pues tiene varias clasificaciones. ¿Cuáles serían esas clasificaciones? Por ejemplo, definir aborto. ¿Qué es un aborto? Todas las pacientes saben que la gestación, el embarazo dura normalmente 9 meses. Correcto. Sin embargo, para los obstetras y las pacientes que han tenido control prenatal o embarazos anteriores, saben que nosotros contamos la gestación en base a semanas. Y la gestación dura 40 semanas normalmente. Entonces, ¿aborto qué es? Aborto es cuando se pierde el embarazo antes de las 20 semanas, o sea, en la primera mitad del embarazo. Sin embargo, hay diversos tipos de aborto. Por ejemplo, está el aborto espontáneo, en que la paciente... Y después de la semana 20... Después de la semana 20, ¿cómo se hablamos determinaría? sobre partos inmaduros, partos pretérminos, etc. Entonces, les hablaba sobre el aborto espontáneo. El aborto espontáneo es aquel en el cual la paciente no tiene ninguna responsabilidad y simplemente en la mayoría de los casos se ha determinado que son problemas genéticos del mismo embrión que no se adapta al ambiente intrauterino que producen que se pierda el embarazo. Por el contrario está el aborto provocado, que aquí en Panamá es ilegal. Claro. Y la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología bajo ninguna circunstancia promueve o incentiva el aborto provocado. También existen abortos como el aborto completo, que a veces se pierde tempranamente en el embarazo. Digamos, la paciente de pronto siente que pasaron 2 semanas que se le retrasó la regla y esa menstruación le vino más fuerte y lo que ocurrió fue que tuvo un aborto completo que no requiere más tratamiento. Está el aborto incompleto, que es el que más frecuentemente tratamos en nuestras instalaciones de salud. Y es aquel en el cual, para hacerles una explicación rápida, está el embrión que está flotando sobre el líquido amniótico y está cubierto y protegido por la placenta y sus membranas. El aborto incompleto es cuando se pierde el embrión, pero quedan restos de placenta dentro. Y estos restos de placenta producen sangrado. Es un riesgo, potencialmente infecciones graves. Yo conozco un caso muy particular de una chica pues que estaba embarazada, y esta es parte de mi familia, y ella quería el bebé. Y bueno, lamentablemente no sabemos cómo, un día despertó y estaba sangrando, y pues esto, cuando ella va a un hospital y la atiende el médico, intentaron como acusarla de un aborto provocado. Y ella decía, pero ¿qué pruebas puedo darles? Yo no he bebido nada, no puedo tomar nada, no sé, me hacen una prueba de sangre. Entonces yo considero que, y luego pues gracias a Dios al tiempo tuvo una hermosa niña, pero hay muchas chicas que de repente podrían pasar por esto y por un miedo a ser juzgadas no se acercan a un centro médico. Es que precisamente eso es parte de lo bonito del proyecto, que estamos tratando de dar educación tanto al personal médico y paramédico que atiende a las pacientes, porque muchas veces, como tú dices, esas pacientes pueden ser estigmatizadas de que se provocaron un aborto cuando en realidad es un aborto espontáneo y un aborto incompleto. O simplemente uno por desconocer también pues toma acciones sin saber qué es lo que debe hacer en ese momento. Correcto. Entonces, en esa situación, por ejemplo, te explico cómo era la atención de salud hace unos 10 años.
las pacientes que llegaban con aborto incompleto, con sangrado y con posibilidad de infección, pues la forma de atenderlas era haciéndole un procedimiento que se llama legrado uterino o curetaje. En ese procedimiento las pacientes tienen que ir a salón de operaciones para que con un instrumento se le extraen los restos. Eso a veces, ¿qué pasaba? Que las pacientes, obviamente de estratos sociales bajos, pues tenían que acudir a las instalaciones de salud y esperaban 24 hasta 48 horas esperando que se les realizara el procedimiento. ¿Por qué? Porque los salones de operaciones estaban ocupados con otros procedimientos que se consideraban más importantes. ¿Pero eso no es peligroso para una dama esperar esto? Es peligroso, y eso aumentaba el riesgo de muerte materna y de complicaciones. Entonces, la Federación Internacional a nivel mundial trató de buscar una solución con eso, y Panamá fue uno de los participantes de ese proyecto, en el cual se empezó a realizar un procedimiento que se llama AMEU, en el cual las pacientes no necesitaban anestesia general, o sea, dormirlas todas, que es peligroso también, y no necesitaban esperar entonces salón de operaciones. Y se les realizaba un procedimiento en un lapso de 4 horas, y la paciente, si estaba bien, se iba para su casa. Esto redujo de forma importante la mortalidad y las complicaciones en las pacientes con situaciones de aborto, porque como les comentaba, además de haber aborto incompleto, aborto completo, aborto espontáneo, aborto provocado, existe, por ejemplo, el aborto terapéutico que mencionamos. ¿Aborto terapéutico? ¿De qué se trata? El aborto terapéutico es una situación en la cual la madre corre riesgo al tener un embarazo, o que el producto de la concepción tiene algún desarrollo anormal que va a impedir su vida extrauterina. Entonces, las pacientes, cuando tienen este tipo de problemas, el médico las tiene que referir hacia una comisión de aborto terapéutico que está compuesta por varios médicos, por el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, y de esta forma ellos determinan si de verdad cumple con las condiciones para realizarse entonces un aborto. ¿Hace cuánto tiempo existe esto? Esto, por ejemplo, aplica, no recuerdo, usted sabe la terminología, hay un tipo de embarazo que le llaman tópico o ectópico, en donde empieza a crecer, creo, afuera de la bolsa. Entonces, correcto. Ahí obviamente hay que proceder. Correcto. Sin embargo, esa es otra situación. El embarazo ectópico no se considera por nosotros los obstetras como un aborto. Sí hay que darle un tratamiento que especial. Es operar a la paciente, quitar el embarazo de la trompa, o a veces hasta quitar la trompa totalmente, ¿no? Claro. Doctor, esto también para conversar un poquito, ya que tenemos poquitos minutos, ¿hasta dónde quieren llegar? O sea, la meta principal de este proyecto, ¿cuál sería? Ok, además de educar a los médicos a nivel nacional y al personal paramédico en mejorar la atención de las pacientes con situaciones de aborto, queremos también establecer relaciones con otras sociedades que tengan que ver con medicamentos, administración de medicamentos que finalmente conlleven a un aborto. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, una paciente en edad reproductiva que tome medicamentos anticonvulsivantes o antipsicóticos, o por ejemplo una paciente que tenga incluso productos dermatológicos que puedan ser potencialmente teratogénicos para el bebé, pues queremos hacer una alianza con esos médicos que atienden a esas pacientes que no son ginecólogos, para que ellos sepan de la importancia de que la paciente planifique para que no quede con un embarazo que potencialmente pueda tener un problema. Entonces, esa alianza es muy importante para nosotros, porque nos va a ayudar a prevenir llegar hasta la situación de aborto, que es un objetivo importante, la prevención del aborto. ¿Dónde podemos ponernos en contacto con este proyecto? ¿Ustedes trabajan con entidades públicas, privadas? Correcto, estamos trabajando actualmente con el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, ayudando tanto en la prevención como en el manejo de estas situaciones. Pueden encontrarnos en la página web de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, donde van a encontrar información pertinente a este tema. Excelente, doctor. De verdad que buen tema que ha traído pues en esta mañana en la cocina Ají. Gracias por estar con nosotros, así que los esperamos pronto por acá para darnos pues más información sobre este gran proyecto, pues que seguro sí va a lograr el objetivo que usted tanto espera también, y que nosotros también, para el beneficio de todos.